Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean bienvenidos el día de hoy a nuestra clase de Historia del Perú. Pues vamos acerca de la posguerra. Profesor, ¿qué posguerra? ¿Qué es eso? Estamos hablando de lo que pasó después de la guerra con España. Pero profesor, salimos victoriosos, ganamos a España 4-0. No estamos hablando de fútbol, sino estamos hablando, correcto, de que en ese conflicto el Perú, claro, sí salió victorioso, pero hubo algunas pérdidas económicas terribles que comenzaron a llevar al Perú a una crisis económica fiscal terrible. ¿Correcto? El Perú en la época del guano, sabíamos esa época llamada prosperidad falaz, en donde teníamos altos ingresos económicos producto de la venta de este guano de las islas. Pero lamentablemente no se supo invertir muy bien y no se inició un proceso de industrialización nacional. Mira, a pesar de que en Europa se estaba llevando la segunda revolución industrial, bueno, entre la primera y la segunda ya estaba a inicio, ya había, el Perú tenía que industrializarse. Pero la corrupción de nuestro país, el horror de la deuda de consolidación en el gobierno de Chenique y las malas inversiones porque deciden construir un tren imaginemos, desde Tacna hasta Lima, cuando la vía de comercio era de la Sierra Central hasta Lima. Bueno, entonces después de este triunfo contra España, donde nos aliamos con Ecuador, con Colombia, con Bolivia, con Chile, porque España tenía el deseo y la intención de recuperar sus colonias. Entonces vamos a hablar de esta etapa de la historia del Perú, conocida como la gran crisis económica de la posguerra. Vamos a cargar la diapositiva. A ver. Aquí está. Ah, no, este no es. Clases. Historia del Perú. Tercero. Ajá. Círculo 2. Ah, no, círculo 1. Muy bien, aquí está. A ver, está cargando. Que cargue, que cargue. Muy bien, ahí está. ¿Quién es el que está en la foto? A ver, 5 puntos para que me mencione el presidente que está en la imagen. No, no es el profesor Cuba, por si acaso. Ahí está tu profesor, presidente. Yo no te voy a decir. Ahí está, ¿ves? Vamos a meter un poquito. Listo. Ahora un poquito más. Ahí está. ¿Se ve mi cara encima de la cara del presidente? ¿O no? Sí, ahí está. Ya, no, pero ¿cómo se llama este presidente? Este presidente que tú ves ahí se llama José Balta. Muy bien, excelente, claro, porque muy bien, chicos. Vamos a empezar. Terminado el conflicto con España, ¿ya? La dictadura de Ignacio Prado ya no tenía sentido, no había razón, porque está ahí, ya, bueno, chao. Entonces el Congreso convoca elecciones, ¿correcto? Y el nuevo cuerpo legislativo promulgó en 1867 una nueva carta constitucional de carácter ultraliberal.
una nueva constitución. Mira, Dios mío, aquí cambiábamos de constitución como cambiábamos de media. Y poníamos una nueva. No, esta no, esta es mejor. No, esta no me gusta. Nueva constitución tras constitución. Algunos de carácter liberal, ultraliberal. ¿Por qué liberal? Por una economía abierta, una economía de mercado. Y otra conservadora. ¿Por qué? Porque era una economía cerrada. Muy bien. Entonces, el nombramiento de Prado como presidente constitucional y su marcado liberalismo originó la rebelión de Pedro Díez Canseco en Arequipa y poco después de José Balta en Chiclayo, quienes se manifestaron en defensa de la Constitución moderada de 1860, que es una constitución que es vigente hasta 1920, en donde comienza el llamado oncenio de Leguía. Leguía cambia la constitución, ¿correcto? Y esta nueva constitución de Leguías es denominada Patria Nueva. Entonces, la constitución de 1860 es la constitución que duró más años en vigencia en el Perú, 60 años. Entonces, quería cambiar la constitución en 1867, pero esa constitución no va. A estos levantamientos que se dieron ante esa constitución estaba Ramón Castilla, quien había llegado de exilio de Zamacón, su natal Tarapacá, y preparó una expedición revolucionaria. Muy bien, Prado, impedido de sofocar estas rebeliones, renuncia al cargo en 1868, se va al extranjero y Pedro Díez Canseco una vez más convoca a elecciones, saliendo elegido el coronel José Balta, presidente del Perú desde 1868 hasta 1872. ¿Correcto? Entonces, después de estas revueltas, después de estas rebeliones, se convoca a elecciones y José Balta es elegido presidente de nuestro país. Se llama José Balta y Montero. Muy bien. Entonces Balta asume la presidencia de nuestro país y algunos historiadores indican que Balta fue el último presidente del llamado primer militarismo. Y su gobierno de José Balta y Montero se desenvuelve en tres temas fundamentales. Una solución de los problemas fiscales, los problemas económicos y la firma del contrato Dreyfus. Poner énfasis en la construcción de obras públicas y una política ferroviaria. Construir ferrocarriles que uniera todo el Perú, desde Hilo a Moquegua, de Juliaca a Cusco, de Paita a Piura, de Tacna a Bolivia, de Pacasmayo a Cajamarca, de Arequipa a Puno, de Callao a Loroya, Chimbote a Huaraz, de Salaverry a Trujillo. Entonces es una película ferroviaria intensa. Y una resistencia del militarismo frente a los partidos civilistas. Ya los civiles comienzan a ingresar a la vida política. ¿Correcto? Esta parte después de Balta comienza con el llamado primer civilismo. Muy bien. José Balta tiene una oposición, los hermanos Gutiérrez, que se sublevaron para prolongar el militarismo. Aquí tenemos la no tan célebre rebelión de los Gutiérrez, una rebelión fallida en donde estos hermanos fueron, digamos, atrapados, los hermanos Gutiérrez fueron asesinados y esta rebelión no trajo grandes consecuencias en el Perú.
Muy bien, continuamos. A ver, un instante. Me quedé congelado. Ahora sí. Seguimos. Dentro de los aspectos importantes de esta obra, del gobierno de Balta, podemos ver, por ejemplo, aquí grandes acontecimientos, el auge de la construcción de ferrocarriles, destaca Enríquez Meis, el Pizarro Yanqui. Se derribaron las murallas de Lima, aquellas murallas que hoy conoces, el famoso Parque de las Murallas. Bueno, eran murallas que se habían construido para defender la ciudad ante un posible ataque de piratas. Se construye la carretera Lima-Callao y Lima-Huacho. Se construye el Palacio de la Exposición. Allí se exhibe el famoso reloj de Pedro Ruiz Gallo. Y se construye el Hospital 2 de Mayo. En este gobierno de Balta se da el inicio de los civilistas, fundado por Manuel Pardo y Lavalle, y su difusión de sus ideas fueron a través de la Revista de Lima. Este partido era integrado solo por la aristocracia. Muy bien. Debido a los graves problemas económicos que habían surgido después de la guerra con España, los consignatarios, o sea, nuestro guano estaba bajo el poder de los consignatarios. Entonces, no había suficiente para pagar los sueldos. Entonces, el ministro de Hacienda, Francisco García Calderón, propuso levantar un empréstito interno o pedir nuevamente un préstamo a los consignatarios. Pero esa medida fue rechazada y el ministro de Hacienda renunció. Entonces Balta nombra como ministro de Hacienda a un joven desconocido llamado Nicolás de Piérola. ¿Ya? Piérola decidió negociar la crisis, solucionar la crisis sin negociar con los consignatarios. Entonces, no vamos a negociar con los consignatarios, eso no hay duda, así es que vamos a buscar una nueva forma de poder conseguir el dinero para poder hacer frente a la crisis económica. ¿Correcto? Entonces decide irse al extranjero, viaja a Europa con Toribio Sáenz, Juan Martín Echenique, en busca de un comprador del guano peruano. Entonces, obvia a los consignatarios y viaja para buscar un comprador. Muy bien, vamos a ver un comprador, a ver quiénes me compran este guano. Entonces, se presenta los hermanos Dreyfus, ¿correcto? Bajo la compañía Casa Dreyfus, fundada por Augusto Dreyfus, un judío francés que vivía en Lima. Entonces, firman el contrato, denominado el contrato de Dreyfus. Este contrato fue firmado entre la Casa Francesa y el entonces ministro de Hacienda Nicolás de Piérola. Y le venden a Dreyfus 2 millones de toneladas de guano de las islas por un valor de 73 millones de soles. La forma de pago que consigue Piérola es un adelanto, ¿ya? Le adelantaron 2 millones y después un pago mensual de 700.000 soles
y un pago anual de 5 millones, haciendo un total de 73 millones de soles. Entonces este contrato lo firman el 10 de octubre de 1870. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un anticipo. Con ello cancela la deuda externa peruana a razón de 5 millones anuales. Eliminó el sistema de consignatarios nacionales. Muy bien, ya no hay consignatarios. Chao, a tu casa, váyanse. El Estado va a vender. Y entregó en monopolio la tenencia y venta del guano a los Dreyfus. Entonces, la casa Dreyfus es quien obtiene el beneficio total de este contrato. Muy bien. Pero este Congreso, a pesar de que esta operación resultó tan inesperada y prometedora, el pueblo desconfió, los políticos comenzaron a azuzar, comenzaron a haber dudas que atacaban al presidente Balta y al ministro de Hacienda Pierola. Pero el Congreso ratifica este contrato y le da la confianza a Nicolás de Pierola. Firman el contrato a pesar de las voces de oposición. Muy bien, pero ¿qué hicieron, profesor, con ese dinero? Ya, con ese dinero comenzaron con la política ferrocarrilera, comenzar a construir ferrocarriles en todo el Perú. Esa fue la conversión del guano en ferrocarriles, plan que impulsó el gobierno de José Balta. Construyeron importantes líneas férreas. Muy bien, pero lamentablemente esta política ferrocarrilera no estaba garantizada porque no sabía quién lo iba a hacer. ¿Quién va a hacer? ¿Quién lo va a construir? Entonces, allí es donde aparece el famoso Yankee Pizarro, Henry Mays, contratista. El famoso Yankee Pizarro. Entonces él comienza con la construcción de los ferrocarriles. Muy bien, ¿qué otras obras se dieron en el gobierno del presidente José Balta? Atentos. Se dio la destrucción de la muralla de Lima y la ampliación del Castro, cargo de Meix. Tú ves tú cuando viajas a Lima, al centro de Lima, pasas por Abancay, pasas por Tacna, pasas por 2 de Mayo, ¿ves el tren? ¿Ves las vías ferroviarias? Ya, eso se hizo en el gobierno de Balta. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién fue a cargo de la obra ferroviaria? Meix. Construcción del Palacio de la Exposición, construcción del fierro sobre el río Rímac, el puente Balta. Claro, está en Abancay. Te bajas en Abancay, o un poquitito más allá, en frente a Balta, ahí está un puente de fierro construido por Balta. Donde te bajas en Hacho, ¿no ves? Bajas en Hacho y vas a un puente de fierro, no el puente donde cruzan los carros en la avenida Abancay, sino más arribita hay un puentecito. Ese es el puente construido por Balta. Construcción del Hospital 2 de Mayo, se creó el barrio de La Victoria, un barrio donde albergaba obreros, y se construyó el muelle Darcena en el Callao. Entonces, Balta acaba su gobierno, pero como te había mencionado, se da la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Tomás Gutiérrez, Silvestre Gutiérrez, Marceliano Gutiérrez, militares que dan un golpe de estado y asesinan al presidente Balta. Estos 3 hermanos, tristemente, digamos, considerados por la historia, quisieron tomar el poder a la fuerza. A Tomás Gutiérrez lo llamaban el Brusco, a Silvestre Gutiérrez le llamaban el Siniestro, a Marceliano Gutiérrez le llamaban también el más brusco.
Bueno, ellos toman el poder, asesinan a Balta, ¿ya? Después de que Manuel Pardo gana las elecciones, pero el pueblo se levanta y a estos tres hermanos los, ¿cómo se llama? Los asesinan, los matan. Tomás Gutiérrez fue la gente, los ciudadanos limeños lo apresaron, lo apalearon y estos hermanos Gutiérrez fueron después colgados desnudos en una torre de la Catedral de Lima. ¿Correcto? Después la casa de estos hermanos fue reducida a escombros. Días después de la muerte de los Gutiérrez, Manuel Pardo hizo su entrada apoteósica a la capital y asumió el mando de la nación. Entonces estos hermanos intentaron que el poder de los civilistas, perdón, el poder de los militares continuara, porque después, porque había ganado las elecciones ya el partido civilista. A partir de este instante comienza una nueva etapa de la historia del Perú denominada el primer civilismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Muy bien, como no hay preguntas, dudas, inquietudes, entonces nos quedamos aquí y continuamos nuestra siguiente hora. Uy, hoy día, ahorita nos tocaba HU, pero adelante HP. Bueno, nos vemos después del recreo. Bueno, chicos, bye bye. Chao.